En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Continuamos, amado hermano, estudiando las dimensiones o alcances de la salvación. Hablábamos en estos días atrás de lo que el Señor nos ha liberado, cómo hemos pasado de la esclavitud a la libertad, de la culpa al perdón, cómo somos liberados de la condenación y tenemos la vida eterna. Hoy hablaremos de lo que Pedro enseña en primer libro, en la primera epístola, capítulo 2, verso 9. Vamos a leer. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, dice el Señor al hablar de nosotros, los cristianos, al establecer la identidad del creyente. Somos un linaje escogido, una raza escogida. Somos un real sacerdocio o un reino de sacerdotes que ofrecemos sacrificios espirituales al Señor. Somos una nación santa, una nación apartada. Dios nos apartó del mundo para Él, para su servicio, para su gloria. Somos nación santa. Somos un pueblo adquirido por Dios y ya nosotros sabemos cuál fue el precio que pagó el Señor para adquirirnos para sí. Cristo dice que nosotros somos redimidos por Él. El Hijo del Hombre, dijo el Señor, no ha venido para ser servido, sino para servir y para poner su vida en rescate por muchos. Así que somos un pueblo adquirido por Dios. ¿Y para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vivíamos en tinieblas. Las tinieblas, la palabra tiniebla en la Biblia significa ignorancia. Dice la Biblia que el hombre vive en ignorancia y que fuera de Cristo no hay luz, fuera de Cristo no hay sabiduría verdadera. Yo soy, dijo el Señor, la luz verdadera, la luz que alumbra este mundo. Yo soy la luz. Y cuando Él vino aquí a un mundo en tinieblas, hablando que los hombres ignoran toda la revelación de Dios, todo lo relacionado con su Creador, entonces la Biblia dice que el hombre en esa posición está en tinieblas. Habla de ceguera. Dice la Biblia que el hombre está ciego. Y cuando dice que está ciego, se refiere a que no entiende, no comprende la palabra de Dios, la revelación de Dios. Está en tinieblas. Todo mundo está en tinieblas. En todo el mundo y en todas las culturas, a través de toda la historia de la raza humana, la gente ha estado en tinieblas en lo tocante a Dios. Ignora la verdad. Busca la salvación en otras partes. Se inventa filosofías, métodos y también religiones, pero está en tinieblas. Y Pedro dice que somos ahora un real sacerdocio, una nación santa, somos elegidos y escogidos por Dios y que nos llamó de las tinieblas, de la oscuridad, de la ignorancia, a su luz admirable,
a su verdad admirable. Entonces, esa es otra de las dimensiones, hermano y hermana y amigo de la salvación. Ya no estaremos en ignorancia, en tinieblas. Por eso Jesús dice de sí mismo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará ya más en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, y de la vida abundante y de la vida eterna. Entonces, esa es otra de las dimensiones. El Espíritu Santo viene a nosotros y el Espíritu Santo nos revela la verdad, la sabiduría de lo alto, esa sabiduría pura, esa sabiduría perfecta, esa sabiduría que Dios predestinó para nosotros, esa sabiduría que el Espíritu Santo nos enseña y nos comunica a nosotros. Ya no estamos en tinieblas, hermanos, estamos en la luz. Pero usted mira alrededor, mira cómo la gente se arrodilla ante imágenes. En otros países se arrodillan ante las vacas, ante los animales. Hay una ignorancia y una obscuridad y ceguera terrible en el mundo. A lo largo de la historia, los seres humanos han adorado a cuadrúpedos, han adorado a serpientes, han adorado a animales y han adorado a seres humanos. Hay quienes adoran y tienen sus ídolos religiosos y no religiosos. Es una esclavitud en la ignorancia terrible, porque el diablo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no puedan observar o ver o comprender la luz de la verdad del Evangelio, de la gloria de Cristo. Pero nosotros estamos en luz, conocemos la verdad y estamos en un proceso de que la luz aumenta y aumenta, porque la sabiduría y el conocimiento de Dios lo recibimos del Espíritu Santo que habita en nosotros. Así que nos trasladó de las tinieblas, del reino del maligno. Un reino de tinieblas, porque el maligno ha engañado al mundo entero. El diablo ha engañado al mundo entero. Así estábamos nosotros en el reino de las tinieblas, esclavos de Satanás, esclavo de nuestros pecados, esclavo de la ignorancia y de nuestros propios temores. Mas ahora hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Del reino de Satanás, ahora estamos en el reino de su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Somos ahora ciudadanos del reino. Somos ahora personas que conocen la verdad que está en la luz. No solamente conocemos la verdad, vivimos y practicamos esa verdad. Incorporamos a nuestra vida los mandamientos de Dios que transforman nuestra manera de vivir. De tal manera que ahora somos ejemplo para los demás, porque somos luz también. Cristo dijo: vosotros también sois la luz, sois sal y sois la luz del mundo. Sí, porque como Cristo habita en nosotros, como la luz habita en nosotros, como el Espíritu Santo ha hecho morada en nosotros, nosotros nos hemos constituido en la sal de la tierra y en la luz. Así que vivamos de acuerdo a la dignidad y a la dimensión de esa salvación tan grande que nosotros hemos recibido por la gracia del Señor, por la gracia del Señor.
nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Y no solamente tenemos conocimiento, sino que tenemos que proclamar este conocimiento para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes no conocíamos al Señor, ahora conocemos las virtudes del Señor, las enseñamos, las proclamamos y las incorporamos a nuestra propia vida para ser ejemplo a los demás. Así que hemos pasado de las tinieblas a la luz. Permanezcamos en la luz, permanezcamos en la verdad y practiquemos la verdad. Estábamos en tinieblas del pecado, ahora somos libres del pecado. La Biblia dice que hemos muerto al pecado por la muerte de Cristo. Así pues, amados hermanos, nosotros practiquemos la verdad. También hemos pasado de la esclavitud de Satanás a la libertad que Dios nos concede en Cristo. Él es nuestro libertador, nuestro redentor. Él nos ha librado de la esclavitud de Satanás y de las mentiras del diablo. Antes éramos siervos de las tinieblas, ahora estamos en la luz del Señor. Vivamos pues como seres que hemos sido libertados por Cristo. Cuando Jesús murió en la cruz, obtuvo una victoria sobre el príncipe y potestad de este mundo que es el diablo. El diablo en la Biblia es designado o señalado como el príncipe de este mundo, como el Dios de este mundo, en el sentido que él ejerce autoridad sobre los seres humanos que no creen en Cristo. De alguna manera, Satanás obtuvo una cierta autoridad sobre el ser humano por causa de que Adán pecó y quedó sometido a la autoridad de este ángel rebelde y maligno. Desde entonces el diablo ejerce un poder sobre los seres humanos. Él le dijo a Jesús cuando lo tentó: yo te daré toda la gloria de los reinos del mundo, porque a mí me ha sido entregado. Este entregamiento a Satanás de una raza humana caída es a causa de que él sometió a la raza humana a causa de la conquista que obtuvo sobre Adán, que era el representante de la raza humana. Esta es la explicación que los teólogos dan, porque cuando alguien es vencido de alguien, es esclavo de aquel que lo vence. Así que el mundo entero que vive sin Dios, sin fe y sin ninguna esperanza, se encuentra ahora bajo la autoridad y la esclavitud del diablo. Pero Cristo vino también no solamente a enseñarnos la verdad, sino a liberarnos de esa esclavitud del maligno. Ahora que somos cristianos, que hemos nacido de nuevo, que hemos sido redimidos y rescatados por Cristo, que Él llevó nuestros pecados, ahora nosotros también hemos sido trasladados del dominio del diablo al dominio de Dios. Ahora estamos bajo el señorío de Cristo y Cristo es nuestro gobernante y nuestro rey. Eso es lo que quiso decir Pedro cuando dijo que fuimos trasladados de las tinieblas
a su luz admirable. En algunos textos de las epístolas que escribió Pablo, él enfatiza sobre cómo Dios nos ha trasladado del mundo al reino de Cristo. Y ahora somos ciudadanos del reino de Cristo y estamos bajo la autoridad, bajo las enseñanzas y las normas que todo ciudadano del reino debe de incorporar a su propia vida. Así que ya no estamos bajo la esclavitud del pecado, ya no estamos en la ignorancia, ya no estamos bajo la potestad de Satanás. La Biblia declara que el mundo entero está bajo el maligno, pero que nosotros somos seres del reino de Dios y que el maligno no nos puede tocar. Porque mayor es el que está en nosotros, que es el Espíritu Santo, que es Dios mismo, que es Cristo, que aquel que está en el mundo. Ahora se nos ha dado autoridad sobre toda fuerza del maligno. Ahora proclamamos el Evangelio en todo el mundo y la iglesia está revestida de un poder legal otorgado por Cristo. Él dijo: toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, o en vista de esa autoridad que me es conferida a mí, yo también les delego esta autoridad a ustedes para que vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Y el que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. Y al hablar de la autoridad que ejerce los ciudadanos del reino sobre Satanás, él dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán, hablarán nuevas lenguas. Hablando del poder del Espíritu Santo para ejercer la misión encomendada a nosotros, que es predicar el Evangelio a toda criatura por todo el mundo, en todas las naciones. Y se nos ha dado esa autoridad. Hemos pasado de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Y hemos pasado de las tinieblas a la luz admirable. Todo esto habla de la posición y de los privilegios que nosotros, los que hemos creído en Cristo, estamos. Así que vamos a hacer un breve resumen. Las dimensiones de la salvación radican en que hemos sido liberados de la condenación y se nos ha concedido la vida eterna. Ya no vendremos más a condenación, sino que hemos pasado a tener vida eterna. Plena certeza, plena seguridad de nuestra salvación, no a causa de mérito alguno que hacemos o esfuerzo alguno que hagamos, sino a causa de que la obra redentora y expiatoria en la cruz es perfecta. Ya no vendremos más a condenación. Hemos pasado de la esclavitud a la libertad. Ahora, a causa de que estamos en Cristo y que la palabra de Cristo está en nosotros y que estamos siendo discipulados por Cristo, conocemos más y más la verdad que nos hace libres para tomar decisiones correctas todos los días de nuestra vida. Si escudriñamos las Escrituras, si oramos, si aprendemos a depender del Señor, nos equivocaremos menos. Lo que nos hace falta es llevar al Señor nuestras decisiones, nuestros planes, y pedirle al Señor que nos dirija y que nos dé sabiduría para el día a diario que emprendemos en la mañana, y en oración llevar nuestra agenda y actividades diarias al Señor para que el Señor nos guíe y aprendamos a tomar decisiones con toda libertad en el poder, en la sabiduría y en la voluntad de nuestro Dios.
Ahora hemos pasado de la culpa al perdón. Ya no hay razón alguna para sentirnos culpables de los pecados pasados que cometimos. El Señor ha cancelado nuestro pasado. Ahora estamos en Cristo. Somos una nueva creación y todas las cosas son hechas nuevas. Ahora hemos pasado del temor a los poderes malignos de las tinieblas, de la ignorancia, al reino de luz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que gocémonos, alegrémonos, asumamos esta posición, entendamos y comprendamos los beneficios y las dimensiones y los alcances de la obra de salvación y de redención y de expiación que Cristo hizo hace más de 2000 años allá en las afueras de Jerusalén, en un monte llamado Gólgota o Calvario. Sobre la cruz en su cuerpo, Cristo llevó los pecados de todos nosotros. Y ahora en Cristo tenemos perdón y victoria sobre toda fuerza del enemigo. No temamos, gocémonos, alegrémonos, porque hemos pasado de las tinieblas a la luz y ahora somos hijos de luz. Vivamos conforme a lo que somos, dignamente de ese llamamiento que Dios nos ha hecho a todos nosotros. Vivamos como hijos de luz y rechacemos las obras de las tinieblas. Dios le bendiga, pues, hermano y hermana. Dios le bendiga, gócese, alégrese, porque el Señor ha hecho una obra maravillosa en nosotros. Y el que comenzó en nosotros, que es Cristo, la buena obra, la perfeccionará hasta cuando Él vuelva. Y estamos esperando su venida. Mientras tanto, redimamos el tiempo, crezcamos en libertad, en conocimiento de Dios, crezcamos en esa libertad que Él nos da, sabiendo que nosotros estamos en Cristo y que somos más que vencedores en Él y que nadie podrá oponerse a nosotros. Dios le bendiga, Dios le guarde y le proteja y adelante, hermanos, en el camino de la fe. Amén. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.